Bueno, y vamos a hablar de una profesión que festejó ayer su día. Claro. Pero que, claro, hoy te vamos a contar ya lo que son los detalles de la misma. Todos hemos ido en algún momento. Sí. O tenemos que Hace volver. bien. Hace muy bien. Hacer terapia, Y ¿no? sobre todo post pandemia. Sí. Cumplen un rol muy, pero muy importante en la sociedad. Estamos hablando de la psicología, Claro. de los psicólogos que ayer festejaron su día, Javier. Así es, Martín. Ayer los dejamos descansar, tener su día tranquilos, en paz, y hoy, por supuesto, ya los estamos molestando para meternos de lleno en lo que es su profesión y cómo ha cambiado un poco la percepción que había de la misma luego de la pandemia. Estamos con Fermín Mas, a quien le agradecemos. Bueno, feliz día, primero que nada, y consultarte, ¿cómo ha sido ese quiebre post pandemia? ¿Cómo ha cambiado la profesión? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, habitualmente nosotros tenemos en el consultorio, vienen las personas con distintos tipos de malestares que van variando con la época. La característica de la pandemia es que seguramente como consecuencia de la privación y el encierro que significó eso, han quedado secuelas psicológicas del orden del trastorno de la ansiedad muchas veces. Lo que tienen los trastornos de ansiedad, que por ejemplo es que, no sé, los síntomas principales es que te pones evitativo con lo social, estás más inseguro quizás, por ejemplo, cuando están en situaciones de exámenes en los estudiantes, viste que primero cursaron de manera híbrida y después cuando volvimos a lo presencial, estar en un examen es muy difícil, la verdad que un enemigo principal que quedó es la ansiedad. Así que, y después desde el punto de vista depresivo, de la angustia, que es la otra gama que trabajamos en psicología, malestares en base a la angustia y a la ansiedad, hubo así estados de ánimos, digamos, de tristeza y de como que costaba activar muchas personas, digamos, la parte de motivación, nosotros le decimos anedonia técnicamente al síntoma, pero donde cuesta uno levantarse, activar y sostener. Con el correr de los años, ya vamos pasando 2 años post pandemia, la panorámica se va cambiando un poquito porque básicamente yo te diría que los trastornos de ansiedad son reversibles, en su gran mayoría son trabajables, así que en general los psicólogos estamos trabajando y remontando un poco esa parte. Ahora nuevamente hay situaciones de ansiedad producto de las contingencias, ¿no? Ya del 2024, pero post pandemia te diría eso básicamente. Ahora, Fermín, imagino que la pandemia generó también dejar tapado una gran cantidad de problemas que uno tenía por lo inminente, ¿no? Por el problema de estoy encerrado, ¿qué hago cuando vuelvo a la sociedad? ¿Cómo me vuelvo a vincular? Pero a medida que va aflojando eso, vuelven esos problemas que uno tenía ahí archivados y olvidados. Y por ejemplo, yo te diría, para explicarte cómo funciona el patrón de la mente, en ese momento estábamos saturados de situaciones porque había gente que tenía situaciones laborales, económicas, preocupaciones familiares. Teníamos un parte, digamos, de gobernación en ese momento de cada tardecita cuando daban, digamos, las estadísticas. Era toda una ansiedad, todo un estrés, y que habitualmente en la mente lo que queda es aprendido, digamos, es justamente esa sensación de malestar por incertidumbre, porque no sabes qué estás esperando, pero de algún modo, digamos, ahí te das cuenta que tenés un trastorno de ansiedad que ya está instalado. Pero sí, manejábamos muchas cosas a la vez y estallaron muchas cabezas en ese sentido, ¿no? Fermín, ¿cómo estás? Buen día. Martín Dantas te saluda. Bueno, hablamos de post-pandemia y el post-pandemia además trajo una crisis también en nuestro país. Hablabas de lo que es el 2024. ¿Cómo ves la consecuencia de esta crisis, ¿no? ¿Cómo repercute hoy por hoy en la gente? Buen día, Martín, ¿cómo andás? Mira, yo te diría que me interesa muchísimo también que todos podamos entender desde la salud mental como una educación, ¿no? Cuando estamos en una situación que es irregular. Cuando vos sentís que un poco como que funde el motor, si la mente es un motor, en esta metáfora, digamos, cuando vos sentís que cuesta que arranque, que cuesta, ahí estamos con problemas. Básicamente en el consultorio de psicología siempre trabajamos con motivos de consulta relacionados con malestares o ya trastornos cuando está instalado un mecanismo que tenemos que trabajar de manera más profunda, derivados de la angustia y la ansiedad, como decía recién. Por supuesto que eso nosotros los psicólogos lo sabemos siempre, ¿no? Que van cambiando las formas de acuerdo a la época, pero hay cosas que son, digamos, preocupaciones más profundas que llegan al orden de la angustia. Sí, hoy en día prácticamente te diría que, para seguir con la metáfora, ¿no? Vamos fundiendo muchos motores en términos de angustia, de entrada antesala a la depresión,
Pero también hay situaciones, digamos, que se complican independientemente de lo económico, como por ejemplo, una cosa está relacionada con la otra. Fíjate que los problemas económicos pueden traer malestar en una familia, pueden traer problemas de pareja, problemas con los hijos. Cuando querés acordar, digamos, es toda una constelación de problemáticas, ¿no? Para trabajar. Así que cada persona que viene a consulta, imagínate que viene como atravesada por todas esas cuestiones, no de a una a la vez, ¿no? Fermín, ¿cómo estás? Marisol te saluda de este lado. Vos hablabas de que algo que había quedado post pandemia tenía que ver con la ansiedad. De este lado, nosotros, ¿cómo podemos tratar, entender a las personas con ansiedad, con algo de estrés? Porque viste que muchas veces dices, ay, bueno, tiene estrés, tiene ansiedad, sí, lo que tienen todos. Pero en realidad no se debe tomar de esa manera, ¿no? Mira, lo más importante... Hola Marisol, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tanto tiempo? Lo más... Tanto tiempo, pero sí, sí. Iba a decirte que en términos de psicoeducación, como decimos los psicólogos, Sí. podemos decir lo siguiente. La ansiedad en un cierto nivel es algo normal, o sea, tener alarmas y está muy relacionado con la atención, ¿no? Prestar atención. Por ejemplo, si vos vas manejando a nivel tránsito vehicular y vas manejando con un ciertito grado de ansiedad, bueno, es lo que te va permitiendo el foco de atención para ir manejando. O sea, no es que es todo malo la ansiedad. Lo que ocurre es que cuando ya pasamos un nivel, digamos, ya empieza a ser un poco disfuncional. Por ejemplo, tener preocupaciones. La preocupación es un pensamiento que tiene un poco de investidura de ansiedad que me parece que es normal de la vida cotidiana. Ahora, tener obsesiones ya no. Claro. Y, digamos, también es un pensamiento, pero que tiene mayor cantidad de ansiedad, ¿se entiende? Entonces, nosotros podemos darnos cuenta cuando cometemos muchas distracciones, cuando estamos con el cuerpo tenso, cuando estamos durmiendo mal porque tenemos insomnio, un síntoma muy relacionado con la ansiedad, cuando se nos altera el apetito, en el sentido que por ahí estamos horas sin comer, después comemos, como si fueran los picoteos y los atracones. El otro día estaba hablando con un deportista, que estamos trabajando en conjunto con los nutricionistas mucho sobre el picoteo y la comida emocional, ¿no? Y ahí está muy relacionado con la ansiedad. En este caso es comer por emoción. Claro. Pero bueno, básicamente esos son los síntomas más frecuentes. Y uno empieza a estar, por ejemplo, si vos estás mal dormido porque tuviste insomnio la noche anterior, lo más probable es que estés poco lúcido al otro día, estés tendiente a la frustración, estés desganado. Desde ese punto de vista empezamos a ver el malestar. Pero bueno, como todas las dolencias y los malestares, tiene un umbral que hay que poder aprender a detectar para consultar a tiempo, en un momento más preventivo, y no cuando ya está instalado el malestar, ¿no? Que la persona está evitativa, quizás ya no puede salir de su casa, porque fue postergando, digamos, o procrastinando la consulta con el profesional, ¿no? Fermín, buenos días. Clara te saluda. Hace poquito también fue el Día de la Salud Mental y se hablaba, ¿no?, de la importancia de no guardarse esto para uno, de hablarlo, de consultar. En los últimos tiempos aumentaron las consultas, es cada vez más la gente que se anima a ir al psicólogo porque quizás antes hasta un tabú era, ¿no?, que hay mucha gente que no se animaba y hoy sí está yendo al psicólogo a tratar estos temas. Buen día, Clara. Sí, efectivamente es así. Yo te diría que ese cambio comenzó más o menos cerca del 2010 para acá. Tuvo mucho que ver con la aparición de algunos programas en televisión, como el programa que hacía Peretti en la TV pública en Sí. su momento, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, pero bueno, los libros de Rolón en su momento también. Bueno, hoy en día 2x3 aparecen series, pero la gente es muy increíble cómo se hace una idea de lo que es ir a terapia a partir de estas ficciones muchas veces. Entonces, ya con eso se empieza a romper un poco el prejuicio que había respecto a que a consulta del psicólogo venía cuando uno estaba trastornado, cuando uno estaba loco. Parece una locura, pero bueno, hasta el 2010 más o menos todavía eso estaba mezclado. Hoy en día la gente entendió que prácticamente puede venir a consultar para una situación problemática o una situación cotidiana de la vida y que uno por ahí no le está encontrando la vuelta y vas y digamos, sacás un turno con el psicólogo. A veces llegas a la conclusión que con una consulta te alcanzaba, a veces en esa primera entrevista que nosotros le llamamos de admisión muchas veces, se decide justamente que hay cosas que trabajar en más de una sesión, entonces comienza un proceso de terapia acordado entre el terapeuta y el paciente, por supuesto. Pero sí, ha aumentado muchísimo y ya te digo, tiene mucho que ver con, yo creo, con una educación comunitaria, con una representación diferente que hay acerca de consultar con un psicólogo, de hacer tratamientos y también porque estamos aceptando un poco más el malestar y otros puntos que antes hubiéramos dicho debilidad, ¿no? Como los temas Sí. emocionales, los temas sentimentales, todas esas cuestiones que antes hubiéramos tomado como signo de debilidad, hoy cada vez los estamos aceptando más como parte de nuestra vida.
Lo importante de trabajarlo, ¿no? Tomar la iniciativa, acudir a un profesional para trabajarlo a tiempo. Hablamos de pospandemia, ¿y qué pasa con los adolescentes? Bueno, sí, ellos han estado atravesados por muchas cuestiones. Primero que nada, a nivel educativo, capaz que me sale el docente, la centralidad de la educación, ¿no? Pero a nivel educativo, por supuesto que esto, digamos, el cambio del entorno, ¿no? De virtual, a pasar de la virtualidad total a pasar primero a una forma híbrida y después a una forma presencial, requiere como recursos de psicología, recursos psicológicos para adaptarse a estas situaciones nuevas, que para muchos eran nuevas del todo, porque fueron prácticamente 2 años o 3 años. Yo, por ejemplo, que soy docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional, me acuerdo que los chicos que estaban en primer año hasta el año 19, cuando yo vuelvo a la parte presencial ya estaban en cuarto año de la carrera. O sea, habían pasado un montón cuando seguí cruzando en las escaleras. Así que imagínate, hay una cosa importante. Después, yo creo que en esto, y no nos debemos culpar por eso, creo, pero los adultos tampoco estábamos acostumbrados a manejarnos en un contexto de pandemia, que es una situación de emergencia sanitaria, ¿no? Que no sé si habría fallado ahí a nivel, digamos, la salud pública, pero bueno, a ver, es algo que no sabíamos cómo manejarnos a nivel comunidad como un todo, a nivel organismos, a nivel, digamos, y ahí sí el sistema educativo, a nivel sistema de salud, nos vimos desbordados en todos los planos, yo creo. Y eso los adolescentes también lo absorben como contradicciones, desorientaciones, en segundo lugar. En tercer lugar, todo lo que es crisis económica y crisis laboral, digamos, también a los adolescentes creo que les ha marcado mucho desde el punto de vista de cómo los impregna a ellos, ¿no? ¿Qué ven ellos y qué les va quedando? Y es muy interesante hoy en día para los profesionales que hacen orientación vocacional, hoy en día le llamamos orientación vocacional y ocupacional, porque va cambiando mucho quizás el perfil de no sé si de carreras, pero sí de proyectos de vida que van teniendo y que relativizan un poco más el tema de poder tener una profesión producto de una carrera de larga duración. Eso por un lado, para algunos que tienen un poco las cosas más en claro. Y por último, yo agregaría 2 cuestiones más. Una que tiene que ver con el tema de las oportunidades para ellos. Siempre han sido, digamos, desde lo social, no estoy hablando de las educativas, sino desde lo social en general, porque incluye lo laboral, lo social. Desde ahí ha habido como una restricción también de oportunidades, en el sentido que no para todos. Se nota mucho la vulnerabilización social de la población de adolescentes, también relacionada con el empobrecimiento, ¿no? De la población. Y también sumaría una cuestión, digamos, axiológica, de valores, quiero decir, también, digamos, como entrando en crisis en transición. No creo que sea algo que sea muy nuevo, que lo podamos atribuir a la pandemia, sino a una transición social, digamos, que implica crisis de valores también, ¿no? Pero sí por muchas otras cuestiones que podrían venir de antes, podríamos decir. Bien, ahí entonces estamos tocando todos los sectores, ¿no? Sí. Porque el post-pandemia Sí. no es fácil, sin duda. Ahora, Fermín, estamos celebrando el Día del Psicólogo en la jornada de ayer porque se cumplen 50 años del primer encuentro nacional. Ese fue el disparador en Argentina. Claro. Por eso se lleva adelante el Día del Psicólogo y Psicóloga, por supuesto. ¿Por qué elegiste esta carrera, Fermín? ¿Qué teníamos que resolver? Bueno, no, vos sabés lo que me pasó, cada cual tiene una historia muy interesante. En mi época, cuando iba al secundario, existían las ferias de ciencias todavía, ahora se siguen haciendo, pero no tan masiva como antes, que yo vengo de la provincia de La Pampa, y desde el primer leíamos la revista muy interesante con algunos amigos, Claro. Sí. y al azar apareció el tema de los sueños, ¿no? Pero ese artículo tenía un enfoque más neurofisiológico, como poniendo electrodos en el cerebro, todo eso. Y nosotros tuvimos la suerte que le preguntamos a la profesora de biología, le dijimos, nosotros queremos hacer un stand sobre sueños. Y la profesora nos dice, tienen que hablar con la de psicología. No, pero esto es biología, le decíamos nosotros. No, psicología lo van a estudiar en cuarto y quinto año del secundario. Así que nos Mirá. mandó a hablar con la profesora, que ni sabíamos lo que significaba. Claro. Tuvimos la suerte que a los 3 años la profesora nos explicó el aparato psíquico, nos explicó Freud, un poco cómo explicaba los sueños. Así que bueno, el resto de los stands fueron Qué todos de bueno. psicología. Qué bueno, Así fue la historia. Fíjate cómo la función de los docentes, de una Sí. docente, Sí. en determinado momento te puede marcar el camino, ¿no? Sí, totalmente. Yo con eso sigo fascinado. Desde el año 96 soy docente de la facultad, como decía, y me sigo cruzando
colegas en la calle que me siguen recordando, o sea, profesor, yo recuerdo que cursaba con usted, o sea, la verdad que son unas devoluciones para esa profesión de la docencia que son maravillosas, sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahí entonces, a 50 años del primer encuentro nacional, hablando con Fermín, que además docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Javier, es un lindo encuentro para poder hablar un poco de esta profesión, ¿no? Sí, Martín, yo tengo una consulta, no sé si es importante o no, pero me llama la atención. Dale. ¿Qué pasa cuando el que funde motores es el psicólogo? Claro. ¿A dónde va el muy psicólogo? interesante. Es interesante la pregunta. Nosotros eso lo planteamos también cuando estamos estudiando desde lo que es la formación. La formación no es solamente una cuestión teórica, sino también una cuestión de cómo resolvemos situaciones en el día a día y también, digamos, cómo nos cuidamos a nosotros mismos. La primera recomendación que nos dan siempre es hacer nuestra propia terapia, porque de esa manera cuando uno tiene su espacio, ordena sus pensamientos, así después no está sesgado para interpretar y ayudar a otro. Claro. Porque voy a dar un ejemplo para que lo entendamos. Supónganse que tenemos una psicóloga en abstracto, ¿no? Que sufre violencia por parte de su marido en su casa y tiene como paciente una mujer que consulta que la están violentando. En ese momento, esa psicóloga va a sentirse atravesada, tiene que tener trabajado en terapia para separar las cosas. Y después hay algunas cuestiones más, hoy en día estamos viendo, no sé si eso lo han charlado, pero la salud, la Organización Mundial de la Salud hace unos años agregó como criterios de lo saludable, por ejemplo, el contacto con el aire libre, con la naturaleza, lo social también. Así que yo noto que muchos psicólogos antes, hace 10 años atrás, conocía muchos colegas que hacían arte, expresiones artísticas. Por ejemplo, tenía una amiga que hacía escultura, que escribían. Hoy en día hay muchos psicólogos deportistas. Yo soy uno de ellos, pero digo, hacemos mucho deporte y eso bien. también, digamos, implica una descarga que está buenísima para poder trabajar el quehacer cotidiano, ¿no? Claro. Hay que tener claro eso. Es como, ¿cómo te diría? Es como el taxista que tiene que hacer el service de su auto, que es su herramienta de trabajo. Para nosotros es exactamente lo mismo. Claro, y dejar los problemas en el Muchísimas consultorio, ¿no? Cerrar la puerta y dejar los ¿Cómo? problemas Perdón, ahí. Que cerrar la puerta del consultorio y Claro. dejar todo ahí. Sí, en lo posible, digamos, si uno los tiene trabajados, vos los tenés integrados a los Claro. problemas, pero no te manejan a vos, esa es la idea. No, porque si no, eso es como disociarnos, ¿viste? Y ya entendemos mucho los psicólogos que no puedes sostener por mucho tiempo una disociación. Claro. ¿Se entiende? Bien, Bueno, buenísimo. impresionante, Martín. Aprovechamos la fecha del día de Sí. ayer para hacer un panorama de absolutamente todo. Pasamos por pandemia, adolescentes, crisis económica, no faltó nada hoy. Nada. Lo que nos faltó es sacar el turno. Sí. Eso es importante. Claro. Para seguir trabajando Sí, cosas. claro. Bien. Gracias al doctor Fermín, por supuesto, por la atención, por explicarnos, por abrirnos las puertas del consultorio en lo que fue la jornada ayer del Día del Psicólogo. Le mandamos un saludo a todos, A todos. los profesionales de Mar del Plata y la región, a 50 años de ese primer encuentro, cómo ha cambiado, ¿no? Sí. Cómo hemos derribado prejuicios con esa profesión, Sí. Sí. ¿no? Antes recuerdo... Todavía quedan recuerdo, algunos, no, ¿no? Sí. el psicólogo es mi amigo, Sí. ¿no? Decían antes, Sí, no, sí. yo hablo con mis amigos, no es lo mismo. No, no es Tus lo amigos no mismo. están capacitados para tratar de No te determinados dan temas. las herramientas Claro. los amigos. Está muy lindo, te escuchan y está buenísimo, pero en realidad los psicólogos lo que hacen es darte herramientas para poder Sí. manejar ciertas Y situaciones. además de manera objetiva, Sí, exacto. que no es... Viste que no puede ponerle, si tu amigo es psicólogo, no puedes ir con tu amigo. No, claro. no. O tenés un familiar psicólogo. Sí. No, tampoco. No, y Así tampoco es. puedes compartirlo con la familia. No, Por ejemplo, es es algo verdad que sea eso. terapia familiar o terapia de pareja, Claro. lo puedes compartir el profesional. Es verdad. Bien. eso.